Buenos días para todos los participantes. Gracias por estar allí presente y gracias por darnos esos minutos de espera para el resto de las personas que ya se están conectando. Y vamos a dar inicio a lo que es la capacitación del día de hoy por parte de Mentum. ¿Okay? Mi nombre es Eligio Camacho, soy consultor de Azure para Mentum Group. Y el día de hoy vamos a estar viendo en esta capacitación un alcance con lo que tiene que ver de Defender, Microsoft Defender for Cloud. Vamos a estar repasando lo que es el producto. Vamos a ver un poco lo que son la detención de las amenazas en tiempo real, gestión de incidencias de seguridad. Vamos a ver un poco lo que es el módulo de la vulnerabilidad y remediaciones. Y vamos a estar viendo cómo hace este producto Ahora o vente un cómo cuarto muestra gris. este producto la parte de la investigación de acuerdo a los hallazgos o incidencias que se presenten, y vamos a estar manejando lo que es el tema de las alertas de seguridad. También vamos a estar viendo un poco lo que es el costo del producto, cómo se adquiere y cómo podemos estimar o calcular el costo dependiendo del escenario que se nos esté presentando. ¿Ok? Nuevamente, muchas gracias por estar presente y vamos a dar ya el inicio con lo que tiene que ver con el alcance del día de hoy. Específicamente vamos a hablar de Defender for Cloud, y antes de ir a todo este análisis que vamos a presentar, recordamos que hace un par de semanas atrás estuvimos realizando una capacitación con el alcance de Defender for Cloud. Muchas de las cosas que vamos a visualizar el día de hoy fueron impartidas en el taller anterior, se encuentra en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, esa sesión fue, digamos que canalizada o enfocada al cumplimiento regulatorio sobre cómo Defender for Cloud nos ayudaba a cumplir con las certificaciones, con auditorías y todo este alcance. ¿Sí? Vimos un poco cómo se usa el producto, qué es el producto, pero enfocado a las certificaciones que compete ese producto. El día de hoy vamos a ver cómo funciona el producto, cómo puedo adquirir el producto, y cómo el producto me informa a mí como empresa o como usuario final de lo que está sucediendo en mi infraestructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Defender for Cloud? Defender for Cloud es una solución integral o un ecosistema que ofrece Microsoft para la protección contra amenazas o el alcance de gestión de seguridad, pero es un compendio de muchos productos dentro de ese ecosistema. ¿Ok? Entonces, su alcance principal como solución es ayudar a las organizaciones o a los usuarios finales para la protección de sus cargas de trabajo, y específicamente en los servicios de la nube. ¿Sí? A pesar de que Defender for Cloud es un producto enfocado a la nube, dentro de algunos de los servicios de Defender for Cloud se ejecuta un servicio denominado Defender for Endpoint. Esta solución se puede implementar fuera de la nube, ¿ok? Pero va a pertenecer al ecosistema de Defender for Cloud. Entonces, más allá de ofrecer una solución para la protección de la nube, también podemos proteger endpoint y soluciones físicas como tal. Entonces, un ecosistema el cual nos va a permitir a nosotros proteger storage en el caso de la nube, app service en el caso de la nube, bases de datos en la nube, almacenamiento de contraseñas y certificados en la nube, API que estén en la nube, grupos de recursos completos que estén en la nube, los contenedores o los Kubernetes que estén en la nube, máquinas virtuales que se implementen en la nube, pero también podemos utilizar el producto para implementaciones físicas como tal. ¿Ok? Entonces es un ecosistema de protección de seguridad totalmente integral. ¿Ok? Rápidamente, aquí podemos ver en pantalla lo que sería un antivirus tradicional, una protección tradicional a lo que es el Defender for Cloud, porque muchas veces tendemos a confundir cuando hablamos de seguridad que Defender for Cloud es un antivirus, ¿sí? Entonces Defender for Cloud no es un antivirus, es un ecosistema el cual me va a proteger toda una infraestructura con todos los recursos que estén dentro de esa infraestructura. Cuando hablamos de Defender for Endpoint, si pudiésemos, digamos que enlazarlo con lo que es un antivirus, porque al final va a proteger el dispositivo final, bien sea un endpoint, una estación de trabajo o un servidor, pero a nivel de Defender for Cloud no lo podemos hablar como un antivirus. Entonces, rápidamente aquí podemos observar cada uno de sus alcances. ¿Sí? Para un antivirus tradicional, su función es analizar un dispositivo único, se limita solamente a ese recurso. En cambio, en Microsoft Defender for Cloud se encarga de analizar
toda esa infraestructura, tanto infraestructura como servicio, plataforma como servicio, las redes y todo eso. Es decir, si hay un evento que sucedió dentro del perímetro de la red de ese ecosistema, la herramienta te lo va a detectar y te va a decir, oye, aquí está el evento. En cambio, en un dispositivo como tal, se enfoca solamente allí, más no en la infraestructura como tal. ¿Ok? Y así sucesivamente. O sea, cumplen la protección de seguridad, pero son ecosistemas diferentes. Sí, esto lo vimos en la sesión pasada. ¿Ok? Defender for Cloud abarca, como mencionábamos inicialmente, la parte de computación, la capa de servicios, la capa de base de datos y almacenamiento, pero su alcance principal es la protección contra amenazas, gestión de vulnerabilidades, gestión de cumplimiento, que fue lo que vimos en la sesión pasada, gestión de identidad y acceso, son productos que pertenecen al ecosistema de Defender for Cloud, y la inteligencia de la amenaza. Sí, este producto tiene una capacidad bastante interesante que hace investigaciones, analiza y utilizando su motor propio de desarrollo, pero ahora con la inteligencia artificial, este producto ha sido más robusto. O sea, la capacidad de análisis, de detectar, de aislar y de tomar acción sobre un evento que está sucediendo cada vez es mucho mejor, ya que el producto va creciendo constantemente y va integrándose con sus diferentes soluciones. ¿Ok? Entonces, parte de lo que vemos en pantalla es el alcance del producto, ¿sí? Aquí tenemos una tabla muy, muy simple, ¿sí? Diferenciando cada uno de los productos, ¿sí? Ya que también a veces que se tiende a confundir un antivirus con Defender for Cloud, cuando nosotros adquirimos una máquina personal, un computador de escritorio o un servidor, muchas veces ya viene implementado el sistema operativo por defecto de Windows y Windows ya incluye el Windows Defender, que es un antivirus, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el Windows Defender a Defender for Endpoint y no es lo mismo Windows Defender a Defender for Cloud. A pesar de que Windows Defender sea la solución base, Defender for Endpoint y Defender for Cloud va a activar sobre Windows Defender capacidades y características que va a hacer que su protección y su análisis de seguimiento de lo que sucede en esos dispositivos sea mucho más robusta, ¿sí? Así que si aquí colocamos un cuadrito muy simple para poder entender esto rápidamente. Si observamos desde Windows Defender, tenemos prácticamente los tres primeros características solamente, es decir, podemos tener un análisis de objeto, una protección de antivirus muy básica, y una protección contra el ransomware muy básica, ¿sí? El resto de las protecciones o de características no están habilitados por defecto dentro del Windows Defender. Es decir, recordemos que Windows nos ofrece que tenemos el Defender gratuito y lo podemos utilizar y funciona perfectamente, pero el resto de las capacidades no se van a activar de manera natural o automática o por sí sola. Para activarlo tenemos que hacer uso de el resto de los componentes que se ven del lado derecho. El primer canal sería el Defender for Endpoint como plan 1. Es el plan base de cuando queremos lograr una protección más avanzada en nuestro endpoint o incluso en nuestros servidores, ya que el Defender for Endpoint P1 se pudiese equilibrar al Defender for Cloud para servidores 1, ¿ok? Entonces, si observamos en Defender for Endpoint P1, tenemos la misma protección que tenemos en Windows Defender, pero se nos habilita lo que es la protección de respuesta inmediata, LDR, de manera básica. ¿Ok? Y la gestión de las vulnerabilidades también se activa, pero de manera muy básica, pero ya comienzas a tener un alcance más, más robusto de lo que sería tener una infraestructura sin habilitar protecciones avanzadas. ¿Ok? Luego tenemos el producto del Defender for Business, que este es un producto limitado a 300 usuarios, el cual incluye la protección de antivirus, la protección de ransomware, el EDR ya viene completo, la gestión de vulnerabilidades también viene completo, tiene un análisis de investigación a través del portal de security un poco limitada, lo que es el Defender for Business, pero ya permite por lo menos ir viendo un poco cómo puedo ver lo que está sucediendo dentro de ese recurso, dentro de mi infraestructura. ¿Ok? Y investigaciones automáticas y el XDR lo tienen muy básico, ¿sí? Entonces, si vemos ya el Defender for Endpoint P2 y el Defender for Cloud, ya viene más completo, abarca un poco más, las soluciones ya están más avanzadas y completas. ¿Y esto qué significa? Que ya yo voy a poder
investigar, tener trazabilidad, tener una documentación, tener una automatización, evaluación a un nivel superior, ¿sí? Entonces, cada uno de estos productos va a depender de la necesidad y el alcance de cada una de nuestras empresas, productos o necesidades, ¿ok? El Defender for Cloud, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, cubre todas las características que se muestran en pantallas, ya que es una protección integral, ¿ok? Entonces, todo lo que se necesita para tener una solución tanto física o en la nube protegida, lo vamos a tener dentro del Defender for Cloud. Defender for Cloud se activa sobre una suscripción de Azure y él hace toda su configuración de manera heredada o automática, ¿sí? Por supuesto, podemos predefinir, configurar políticas de Azure, políticas específicas dentro del Defender, pero al momento de activar el servicio como producto, él se encarga de hacer el despliegue de los agentes, él se encarga, en este caso Azure se encarga de de hacer los análisis de investigación, de mostrarnos y todo esto, el usuario final no hace nada cuando lo hacemos a través del Defender for Cloud. Cuando lo hacemos a través del Defender for Endpoint, hay que hacer una implementación, digamos, de manera manual. Es decir, se ejecutan algunos scripts de PowerShell para poder asociar el endpoint o el servidor a la solución en la nube, ¿sí? Ambas soluciones, tanto Defender for Endpoint como Defender for Cloud, se administran y se gestionan a través del portal de security de Microsoft, pero la implementación puede variar dependiendo de los escenarios y dependiendo de las licencias. ¿Okay? De las licencias también lo vamos a ver un poco más adelante. En el caso de Defender for Endpoint, que su forma de implementación es diferente a Defender for Cloud, existe la posibilidad de hacer las integraciones o la implementación a través de Active Directory y también a través de Microsoft Intune. ¿Sí? Nuestra empresa actualmente maneja Microsoft Intune. El enrolamiento o el acoplamiento se puede hacer a través de estos productos. Pero si no tenemos nada de esto y tenemos estaciones de trabajo que no pertenecen a un dominio dentro de una empresa física o un dominio físico y queremos llegar a activar la solución de Endpoint P1 o Endpoint P2, lo podemos hacer sin ningún problema. Microsoft te entrega a ti unos PowerShell muy, muy fácil de ejecutar y él hace la asociación directamente a los servicios de Microsoft, ¿sí? También va a depender el enrolamiento de las licencias que tengamos como Office 365, Microsoft 365 E3 y E5, que también lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Entonces, parte de todo este ecosistema de las soluciones de Microsoft como seguridad, también cabe recordar que Defender for Cloud es una de las soluciones, Defender for Endpoint es otra solución, ¿sí? Pero Microsoft también ofrece Defender for Cloud para aplicaciones y Defender for Identity, ¿ok? Todas se van a administrar dentro del mismo ecosistema, dentro del mismo portal, pero son productos diferentes. Esto es muy importante siempre tenerlo muy en consideración y muy claro, ya que se tiende mucho a confundir principalmente Defender for Cloud con Defender for Endpoint, pero también tenemos que a veces tener, no, tengo Defender for Cloud, pero no tengo habilitado el Cloud para aplicaciones. Entonces, si tengo implementadas aplicaciones como Office 365, el Exchange y todo eso, el Defender for Cloud para apps está allí presente, pero está fuera del Defender for Cloud. Y lo mismo con identidad. Para la identidad se requieren licencias como las de EntraID, ¿ok? Y esto amplía lo que es el seguimiento y protección para el acceso de los usuarios. Entonces son productos que pertenecen al ecosistema de soluciones de seguridad de Microsoft, pero son productos separados o la adquisición es separada, mejor dicho. Ok, entonces, ya dentro del ecosistema de Defender for Cloud, recordando que el Defender for Endpoint eh, pertenece al Defender for Cloud como agente, ¿sí? Y como subproducto, el Defender for Cloud a nivel de gestión de seguridad, en su alcance de la protección contra amenaza, tiene la capacidad de mostrarnos al momento de que se presente un incidente, un evento, rápidamente nos va a mostrar en su portal lo que está sucediendo con ese posible incidencia o ese hallazgo. Lo que vemos en pantalla actualmente es un intento de escalado de privilegios, ¿sí? Un usuario desde una IP definida pública intentó realizar una ejecución dentro de un servidor, ¿ok? Entonces la solución de Defender for Cloud para servidores, que es lo que se muestra en este momento, identificó, ¿sí? La herramienta identifica
el producto lo identifica, pero no solamente lo identifica como el antivirus tradicional, que lo identificó, posiblemente lo bloqueó y tú no supiste qué hizo, qué no hizo, lo puso en cuarentena, lo eliminó, o si ya quedé bien, o si no tengo que, si tengo que hacer algo, no tengo que hacer nada. En Defender Folklore no es así. En Defender Folklore te muestra qué sucedió, desde dónde sucedió, cuáles procesos fueron de cierto modo tocados, ejecutados, alterados, eh, hacia dónde se intentó realizar una ejecución, qué usuario intentó realizar esa ejecución y cuáles fueron las rutas y todo el proceso desde que inició este evento. Es decir, desde el segundo número uno escalado todo lo que sucedió. O sea, la herramienta me muestra, me otorga, me ofrece esa capacidad de análisis para nosotros dentro de la administración de la infraestructura no estemos, como se dice, a ciegas. Es decir, no solamente sucedió un evento y el antivirus me lo bloqueó. No. O sea, ¿qué sucedió? Debo de hacer algo y lo puedo documentar. Y mucho mejor aún, que era parte de la capacitación anterior con el alcance de cumplimiento regulatorio de auditoría, tengo la documentación. Es decir, no quedo aislado de lo que está sucediendo. Si tengo que entregar un informe sobre algo que sucedió, la herramienta me va a entregar la información que realmente yo necesito. Entonces, rápidamente con lo que visualizamos en pantalla, tenemos que hay un ID del hallazgo, hay un título del hallazgo, hay un nivel, en este caso lo muestra como alto, lo puede mostrar medio, lo puede mostrar bajo, lo puede mostrar informativo, ¿sí? Hay un estatus al lado del nivel, en este caso aparece en verdecito como resuelto, pero él puede estar en rojo, puede estar en amarillo, dependiendo de lo que esté sucediendo en ese momento. em, esta incidencia se puede asignar a un usuario. Supongamos que tenemos una persona que es la que se va a encargar de revisar esto. Esa incidencia se le puede asignar a esa persona o incluso esa incidencia la puede solucionar una persona que pertenezca al tenant y eso queda, digamos que atachado a esa información de la investigación. ¿Ok? Seguidamente de eso vemos que tenemos otras estatus. Sí, hay un estatus de la última hora de la modificación. Vemos la descripción y características. Nos dice cuántas alertas activas sucedieron, qué tipo de categoría, cuándo fue la primera actividad, cuándo fue la última actividad y el proceso de las alertas. Lo vemos del lado izquierdo. Si vemos ahí, hay una escalada en tiempo. Eso es muy importante para la investigación y el análisis. En el centro vemos de cierto modo un diagrama o mapa de lo que está sucediendo. Yo puedo dar clic en cada uno de esos eventos y puedo ampliar un poco la información. En el caso donde me muestra 10 direcciones URL, voy a ver cuáles fueron esas 10 URL que la herramienta detectó. En el caso de los procesos, al darle clic voy a ver cuáles son esos procesos. En el caso de las IP, me va a mostrar las IPs desde donde se generó el evento. Aquí puedo hacer un énfasis. El evento puede suceder desde una IP pública e incluso puede suceder desde una IP privada. La herramienta está capacitada para detectarlo. ¿Ok? En el caso de los archivos, al darle clic voy a ver los archivos afectados y en el caso de los usuarios voy a ver los usuarios involucrados. Tanto los usuarios como las IP, digamos que es parte de lo más importante acá porque es lo que nos va a permitir rápidamente bloquear de manera manual o ya de manera documental tenerlo, ya que la herramienta hace su investigación. Hay una parte donde dice investigaciones. La herramienta ofrece el detalle de lo que hizo, ¿sí? Si lo solamente em, corrigió el error o fue un error que no tuvo una escalada mayor, igual muestra el mapa de hasta dónde pudo haber llegado este intento o este evento y él te muestra si lo corrigió o no lo corrigió. A veces te pregunta si es algo que es propio, dependiendo si fue un usuario dentro de la organización. Si es un usuario desconocido, por supuesto, lo bloquea. Y dependiendo también de cómo hagamos ciertas configuraciones dentro de la solución, ese recurso, en el caso del servidor afectado, el que está en el centro, si ese recurso o el ataque fue mayor, la herramienta está en capacidad de aislar ese recurso como tal. ¿Qué significa aislar? Cuando aislamos ese recurso, lo que está sucediendo no va a afectar al resto de la infraestructura, ¿sí? Y esto es muy importante. Entonces, la herramienta tiene la capacidad de aislarlo ya cuando lo detecta en un nivel mayor, o nosotros mismos podemos tomar la decisión, dándole clic en los tres punticos del lado derecho, de aislar el recurso como tal, pues, ¿sí? Entonces, del lado derecho también en la parte superior vemos
un menú que dice administrar incidencia. Al darle clic acá en administrar incidencia, nosotros vamos a poder resolver la incidencia, documentar, cuando vamos a resolver, vamos a indicar qué se hizo, qué no se hizo. Podemos cambiar de cierto modo el indicador de alto, medio, bajo. Si reconocemos que fue una actividad propia, podemos documentar que fue propia. Esto ayuda también al motor a autoeducarse. em, y podemos asignar a la persona, ¿ok? Entonces, no es un simple antivirus, como dicen muchas personas, es una solución muy integral, muy amplia, un ecosistema que de verdad que es bastante interesante, ya que nos muestra rápidamente una información mayor, ¿ok? Entonces, como parte de lo que le estaba mostrando, cuando le damos clic a algunas de estas opciones del mapita principal, vamos a ver un análisis más detallado de lo que posiblemente estaba sucediendo dentro de ese evento. Por supuesto, son dos eventos diferentes. ¿Ok? En este caso, estamos viendo que se analizaron un total de 2.460 recursos entre 1.574 archivos, 86 procesos y así sucesivamente. Fíjense que en la línea que nos muestra, él indicó que recibió una alerta, el dispositivo fue el siguiente, hizo un análisis, consiguió una prueba, una entidad de prueba encontrada y al final, ¿qué me dice? Que fue resuelto, es decir, fue remediado. Esa infografía lo vamos a tener por cada una de los hallazgos o incidencias que se presente dentro de nuestro ecosistema cuando tenemos habilitada una solución como Defender for Cloud. Entonces, el resumen de la investigación es muy detallado, es muy importante, es muy amigable y de verdad que es muy robusta para lo que es la protección y seguimiento de nuestro entorno. ¿Ok? También tenemos lo que son las alertas. ¿Ok? Esto se configura dentro de la solución, pero aquí rápidamente vamos a mostrar algunas de ellas. ¿Sí? En el caso de alertas de incidencias, en nuestro buzón vamos a poder configurar recibir inmediatamente este tipo de alerta. Si Microsoft te va a entregar al momento de habilitarlo em, una alerta por cada incidencia con su título, con el nivel. Si observan aquí te dice que es una incidencia medio, con el nivel, con un detalle de lo que está sucediendo, ¿sí? Con la fecha de la alerta, el recurso afectado, ¿sí? Nosotros sencillamente vamos a recibir esa alerta en nuestro buzón, le vamos a dar clic, nos va a llevar a esa alerta y dentro de esa alerta vamos a poder visualizar parte de lo que le estaba mostrando anteriormente y ahí vamos a poder nosotros a tomar acción dependiendo si la herramienta no accionó de manera así sola. Hay ejecuciones donde nosotros debemos de mitigarla, ¿sí? Y alimentar la herramienta, ¿sí? Recordemos que a veces hay ejecuciones que son propias de nosotros y posiblemente la solución o la pueda detectar como una incidencia. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos con ese tipo de acciones. Entonces, esta es uno de los tipos de alertas que podemos recibir en nuestro buzón, ¿ok? Para el seguimiento de, digamos que de estas incidencias. ¿Ok? También el Defender for Cloud cuenta con una capacidad de gestión de vulnerabilidades. ¿Sí? Esto cuando tenemos implementaciones tanto en Azure como en escenarios físicos a través de Microsoft Arc y también de otros métodos de integración híbrida. ¿Sí? Lo que vemos en pantalla es, digamos que el dashboard de vulnerabilidades de una infraestructura que posiblemente tenga ciertas cantidades de vulnerabilidades. Cuando hablamos de vulnerabilidades, vamos a hablar específicamente de parches sobre el sistema operativo, tanto de Windows como de Linux. Si observamos a la derecha, aquí estamos viendo que la herramienta nos está mostrando que hay vulnerabilidades para Windows y vulnerabilidades para Linux. Entonces, rápidamente, al tener estos productos activados y configurados correctamente, podemos lograr tener este tipo de análisis rápidamente. Podemos ver la cantidad de dispositivos vulnerables sobre Windows, la cantidad de políticas de seguridad afectadas, la cantidad de recursos y así sucesivamente. Podemos también verlo por grupo de recursos, los que conocen Azure. Podemos saber que el grupo de recurso 1 tiene un total de 44 vulnerabilidades altas. eh, el grupo de recurso 2 tiene un total de 28 vulnerabilidades y así sucesivamente. ¿Ok? Y también tenemos dentro de ese cuadro rápido y simple, tenemos un apartado donde tenemos la disponibilidad de los parches. Al darle clic allí vamos a poder ver el código de vulnerabilidad asociado. ¿Ok? Entonces
también nos permite a nosotros rápidamente saber qué es lo que está pasando, que aplique esa vulnerabilidad y si la puedo aplicar o no. Porque hay escenarios donde debo de saber si mi aplicación que se está ejecutando dentro o el motor de base de datos o el alcance de ese servidor permite aplicar ese parche hasta el momento, si no hay que hacer ninguna adecuación. Entonces, Defender for Cloud nos permite poder visualizar este tipo de vulnerabilidades para un seguimiento mayor. ¿Ok? Ahora, también a través de Defender for Cloud podemos recibir alertas en nuestro buzón de estas vulnerabilidades. ¿Ok? La herramienta te va a notificar en tu buzón, te va a mostrar como título, existe una nueva vulnerabilidad, ¿sí? El nombre de la empresa o del tenant como tal, las reglas identificadas y en resumen, todas las vulnerabilidades que se detectaron hasta ese momento. Ejemplo, si para las 11 de la mañana Microsoft detecta que hay una vulnerabilidad de tal recurso y su motor se actualizó, usted va a recibir a las 11 de la mañana un, un resumen de cada una de esas alertas con el código como lo vemos allí en pantalla. Es decir, tenemos una alerta con una vulnerabilidad con el siguiente código, de severidad crítica. eh, en tu implementación o en tu infraestructura tienes un total de 30 dispositivos expuestos a esa vulnerabilidad, es de acuerdo a lo que está mostrando en este momento, y los productos afectados son todo lo que tiene que ver con Windows Server 2016, 2012, 2022, 2019 y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí hay para cada uno de ellos te va a llegar un resumen de todas estas alertas. ¿Sí? Este es muy importante cuando tenemos un control muy minucioso de estar 100% al día con las parches de nuestros servidores, ya que cada vez que sale una vulnerabilidad, lo vamos a recibir en nuestro buzón. Aquí incluso, más allá de que sea una actualización para server y todo esto, incluso si nuestro navegador de un servidor X em, hay una actualización de ese navegador o de ese componente y hay que aplicarlo, va a recibir la notificación de que, oye, en el servidor número 3 está ejecutándose Chrome y tiene esta vulnerabilidad tal. Entonces tienes que ir y aplicar ese parche para cerrar esa vulnerabilidad y actualizar de cierto modo este dashboard que va atachado a cada una de estas acciones. También tenemos la posibilidad de visualizar a través del portal de Security un mapa de superficie de ataque. Es decir, nos va a dar un resumen de cuántos dispositivos tenemos, cuántos usuarios o identidades tenemos si están licenciadas y cuántos recursos en total de la nube tenemos. También nos marca con unos recursos como recursos críticos y podemos también adecuarlo. Él hace un sondeo o un análisis y los posiciona de acuerdo a los roles que estén ejecutando cada uno de los recursos. Vamos a poner un ejemplo. Un recurso de Active Directory es un recurso crítico y un recurso de base de datos es un recurso crítico. Probablemente un servidor de aplicaciones sea menos crítico que eso, pero la herramienta automáticamente él le va a dar esas etiquetas dependiendo de los roles que se estén ejecutando. Nosotros podemos cambiar ese tipo de asignación. Es decir, oye, este recurso no me lo catalogues como un recurso crítico, em, sino que voy a crear otra, o sea, quiero asignarlo a otro tipo de seguimiento. Eso es totalmente parametrizable en la solución, ¿ok? Parte de la solución también para tener todo ese ecosistema robusto es que nosotros podemos aplicar filtros web para los servidores que se ejecuten dentro de la nube de Microsoft Azure, para servidores que se ejecuten dentro de otras soluciones como AWS y estaciones de trabajo finales como los endpoint también. Este filtro web aplicaría tanto para todos los recursos de la nube como los recursos desplegados físicamente que estén integrados en ese tenant sobre la solución de security. ¿Ok? Entonces, ¿podemos habilitar contenido web filtrado? Sí. Tenemos diferentes categorías predeterminadas por la solución, las marcamos, las podemos asignar a un grupo de dispositivos en específico. ¿Sí? Previamente a esto tendríamos que tener bien organizadito cada uno de estos dispositivos asignados a grupos específicos y aquí también entra en juego lo que es la solución de Microsoft Intune. Cuando tenemos Microsoft Intune, la asignación, agrupación de dispositivos se hace un poco más, digamos, más controlable, más parametrizable. Y en este caso de asignación específica es un poco más fácil asignarlo, más directo y más específico asignarlo. Cuando no tenemos Microsoft Intune o no tenemos
organizados los dispositivos por grupo, cuando vamos a aplicar una política de filtrados, muy probablemente se le vaya a aplicar a todos los dispositivos. Entonces, si queremos que a cierto dispositivo no se le aplique, previamente hay que revisar bien esto para que esté bien estructurado este tipo de asignaciones. ¿Ok? También Defender for Cloud nos permite poder tener reportes rápidamente. Podemos ver la salud de los dispositivos, podemos tener un reporte de vulnerabilidades de dispositivos, podemos tener un reporte de web protection, lo que tiene que ver con el filtrado web, podemos tener también reportes de dispositivos, el control de los dispositivos y la superficie de ataques las reglas de superficie de ataques definidas y cuáles son esos eventos que han sucedido. ¿Ok? Esos reportes los podemos obtener sin ningún problema. También Defender for Cloud nos ofrece lo que es la posición de seguridad, ¿sí? Es una visualización rápida o un cuadrito rápido donde podemos ver cuántas recomendaciones críticas tenemos, cuántas rutas de ataques tenemos, cuántas recomendaciones de configuraciones de riesgo tenemos y el porcentaje general de lo que tengo dentro de mi infraestructura. ¿Ok? Esta, solo podemos resumir rápidamente en un cuadrito donde tenemos un indicador del 0 al 30, del 31 al 45%, hasta llegar al 100%. En cada uno de estos, eh, digamos que puntuaciones está dentro del alcance de cada una de las soluciones o lo que podamos lograr mitigar con las recomendaciones que nos da la solución. La solución está preparada para analizar rápidamente e indicarnos, oye, tienes un tema de asignaciones de permisos en tales recursos, tienes una política de contraseña que no es recomendada, tienes estos productos que se están ejecutando, tienes, o sea, cada una de esas cositas y configuraciones van a ir abarcando en esta puntuación. Entonces, dependiendo de cómo vayamos avanzando en las remediaciones, cerrando cada una de estas recomendaciones, vamos a ir subiendo e incrementando en esta posición. ¿Ok? Y como cumplimiento regulatorio que abarca la solución de Defender for Cloud, nos ofrece tener un resumen rápido de cómo estoy de acuerdo al cumplimiento regulatorio dependiendo de qué norma quiera establecer. ¿Ok? Las normas que podemos establecer son las ISO, la SOC y la de Defender for Cloud, Defender Cloud Security. Por defecto ya la tiene activada. Él nos muestra de cierto modo unos indicadores. ¿Ok? Y en estimaciones de costo, aquí rápidamente, bastante larga lo que es la asignación por cada uno de los recursos que tengamos en la nube. En el caso de Defender for Cloud, para servidores, tiene un costo aproximado de $15 mensuales por servidores para el plan 2, ¿sí? En el plan 1 dice que es $5 mensuales, sin embargo, el plan 2, el plan 1 es muy limitado, se recomienda el plan 2, ¿ok? Para servidores. Para base de datos tiene el mismo costo, $15 mensuales por por servidor de base de datos. Esto incluye Azure SQL como servicio o un servidor que esté ejecutando el motor de base de datos. Para los blob storage tiene un costo de $10 por cada blob. Entonces es importante también tener identificado cuántos blobs tengo en mi implementación para que los costos no se vayan a alterar por la cantidad de los blobs. ¿Ok? Y allí dependiendo de cada una de las implementaciones que tenemos en la nube. En el caso del Defender for Endpoint, que es un producto que se adquiere fuera de lo que es el ecosistema de Defender for Cloud como servicio. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuál es el costo estimado. Y aquí tenemos una tablita donde nos muestra el Defender for Business, Defender for Endpoint, Defender for Endpoint P2 y cuáles son sus costos aproximados. Cuando tenemos licencias de Microsoft 365 Business Premium, el Defender for Business ya está incluido. Es decir, si actualmente en mi empresa o mis usuarios tienen alguna de estas licencias, ya no tengo que adquirir en este momento. Solamente tengo que contactar a Mentum para que revisemos si estoy aprovechando o no el recurso del Defender for Endpoint si lo necesito realmente. ¿Ok? En el caso de Microsoft 365 E3 no incluye Defender for Business. De cierto modo se puede habilitar el Defender for Endpoint a través de un complemento, pero tendrías que adquirir el Defender for Endpoint de manera aparte. ¿Ok? En el caso de Microsoft 365 E5 no incluye Defender for Business, por supuesto, pero incluye Defender for Endpoint P2. Al incluir Defender for Endpoint P2 en Microsoft 365 E5, se asume que incluye las mismas funcionalidades del P1, pero al nivel del P2. ¿Ok? Tenemos también la solución individual,
que sería el Defender for Endpoint P1. Yo puedo adquirir Defender for Endpoint P1 solamente sin necesidad de adquirir algún otro producto. Sí, tiene un costo aproximado de $3. Es decir, yo puedo cubrir mis endpoints, mis estaciones de trabajo, solamente adquiriendo este producto. ¿Ok? Lo mismo con el Defender for Endpoint P2. Tiene un costo aproximado de $5 por estación o por usuario. Esto es una licencia que se asigna por usuario, disculpen. Por supuesto, al adquirirlo, lo puedo implementar sin ningún problema, sin necesidad de tener cualquier otro tipo de licenciamiento. Como les comentaba al principio de la presentación, cuando se hacen implementaciones fuera de Azure, como el Defender for Endpoint, el, ¿cómo se llama? La inserción hacia los servicios se hace de cierto modo de manera manual, es decir, a través de un PowerShell para asociar el recurso o iniciando sesión con la cuenta de Office 365 que se asocie a la licencia del P2 o P1. Al momento de hacer inicio de sesión dentro de ese dispositivo, el dispositivo hace enrolamiento con los servicios de Microsoft y ya activa estos funcionalidades. ¿Ok? Entonces, esto sería la parte de los métodos de adquisición de estos servicios, este recurso, que si están interesados en conocer un poco más al detalle cada uno de los posibles licenciamientos, o como les mencionaba, si actualmente ya cuentan con alguna de estas licencias, em, podemos canalizar una sesión con el área de 365 y licencias para, digamos que, encaminarlos, acompañarlos, orientarlos, recomendarles cómo puede ser este proceso de adopción o cómo puede ser este proceso de aprovechamiento, porque muy probable tengamos ya alguna de estas licencias y posiblemente no estemos usando el recurso que tengo o los beneficios que tenemos ya asociados a estas licencias. Antes de pasar a la siguiente, rápidamente, el costo del Defender for Cloud por servidor es diferente a los costos de Microsoft 365. Cuando hablamos de Microsoft 365 o Defender for Endpoint son para los recursos que están fuera de la nube de Azure, ¿ok? Es decir, los endpoints, las estaciones de trabajo. Para los servidores que están en Azure, por supuesto, lo que hacemos es a través de la suscripción de Azure, habilitamos el servicio de Defender for Cloud y él automáticamente hace toda su asignación y si tienes 15 servidores, 15 servidores te va a cobrar la solución. No es que tengo que asignarle a cada uno una licencia o configurar individualmente cada recurso. No, al yo activar el producto del Defender for Cloud a nivel de Azure, él hace su propia automatización y su propia configuración. Lo que sí puedo hacer en una infraestructura de Azure es desactivar algunos productos de alcance del Defender for Cloud. Ejemplo, si yo tengo máquinas virtuales implementadas en un tenant de Azure y tengo blob storage y tengo contenedores y tengo bases de datos como servicios, pero yo solamente quiero que el Defender for Cloud me, co- me, mm, me proteja los servidores, yo puedo desactivar los otros servicios dentro del portal de Azure. Lo puedo hacer por servicio, no por recurso. Es decir, si tengo 15 bases de datos como servicio, las 15 bases de datos me las va a contabilizar Azure como tal. O sea, yo o protejo o no protejo las bases de datos. Lo mismo con los storage. Si tengo 20 storage, los 20 storage Azure me los va a cobrar. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente. Cuando son estaciones de trabajo, sí hay que tener en consideración si tengo un licenciamiento actual que lo cubra o si tengo que adquirir algún producto fuera de este ecosistema. ¿Ok? Entonces aquí rápidamente vamos a visualizar en el portal de Azure algunas de las cositas que estuvimos comentando de estos beneficios. ¿Sí? En el portal de Security, cuando ingresamos y tenemos estas soluciones activas, recordando que tanto para los recursos de la nube como para los endpoints es el mismo portal, vamos a poder visualizar todo al mismo tiempo. Hay un apartado de exposiciones donde tenemos recomendaciones de seguridad, ¿sí? Esto atachado a cada uno de los recursos. Cuando nosotros vamos a alguno de ellos, vamos a aquí un ejemplo, hay una actualización pendiente recomendada del compresor. Él nos va a mostrar, oye, tienes esta recomendación de seguridad, tiene este impacto, tiene esta asociación, te puede mostrar a qué dispositivo está asociado y a cuáles componentes y a cuáles códigos de vulnerabilidades. Te muestro una información bastante interesante, ¿sí? Pero aquí viene la parte de gestión. Yo sé que tengo que actualizar eso a través de alguna herramienta que yo tenga de despliegue o de manera manual. Voy al recurso, identifico cuáles son esos recursos afectados, voy al recurso, hago la actualización de este componente, un componente muy sencillo, ¿verdad?
como yo sé que lo voy a explicar en el día de la ventana de mantenimiento, yo puedo documentar eso acá. ¿Ok? Yo vengo, ¿cuál va a ser la remediación? Va a ser una actualización de software. ¿Qué día lo voy a remediar? Yo lo voy a remediar para la fecha del 25, por decir algo, ¿sí? Le mantengo la misma prioridad y yo le agrego notas, ¿sí? El recurso se va a actualizar porque se necesita, se hace una ventana de mantenimiento y todo esto. ¿Ok? Lo que yo quiera documentar sobre esa remediación. ¿Ok? Le voy a dar aceptar y voy a subir el recurso. Ya él me lo asigna como una actividad de remediación. Eso es importante para tener esa documentación dentro del portal de seguimiento de las correcciones. Sí, en este caso es una corrección muy simple porque es una actualización de software. Probablemente este alcance de notas y de control tenga más sentido si tengo que modificar alguna política de seguridad en Active Directory, alguna configuración específica de red que sí pueda afectar o alterar algún comportamiento. Aquí tengo que documentar el por qué se tomó la decisión de aplicar la corrección, si es viable, si no es viable. Ahora, en escenarios donde yo no pueda aplicar esa corrección, esa actualización, la herramienta te da la opción de aplicar excepciones. ¿Ok? Yo puedo aplicar una excepción sobre esa recomendación o ese hallazgo de vulnerabilidad o recomendación de seguridad. Yo puedo aplicarla, tengo que justificarla. Que yo tengo que colocar una justificación. Parte de la justificación sería que ya tengo una solución que lo mitiga o acepto el riesgo o tengo o lo voy a actualizar más adelante. Entonces yo puedo documentarlo y aplicarlo. En ambos escenarios, la herramienta sigue monitoreando esa recomendación de seguridad o de ajuste, pero en el caso de la excepción, ya ella no la contabiliza como un hallazgo de seguridad para tu indicador. En el caso de la remediación, que yo dije que la voy a solucionar dentro de 2 semanas, la sigue contabilizando como un hallazgo. Cuando llegue la fecha, él hace su análisis, recordando de que si aparece aquí que tú tienes una actualización pendiente es porque la herramienta tiene la capacidad de analizar todos tus servidores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegues a ese momento y la herramienta detecte que no está corregido, te va a dar una alerta y tienes que estar pendiente para aplicar esa corrección. Y así sucesivamente con cada una de estas recomendaciones de seguridad que la herramienta nos va a mostrar. ¿Ok? Aquí si se fijan hay un montón de recomendaciones, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros saber qué tengo que aplicar en cada uno de estos recursos. Esto es como recomendación. En vulnerabilidades tenemos la posibilidad de, digamos que filtrarlos por código. ¿Sí? Aquí cuando nos gusta manejarlo más por código, lo podemos ver y podemos ver cuáles son los recursos afectados y el alcance sería lo mismo. Yo puedo aplicar una remediación al recurso o puedo aplicar una excepción. Lo importante aquí es que tengo visualmente, minuciosamente el detalle por cada uno de mis problemas de seguridad. Puedo ver cada uno de ellos, siempre va a haber un montón. Puedo ver cada uno de ellos, recordando que cuando son códigos o vulnerabilidades, un código está atachado a muchos otros recursos y a muchos dispositivos, entonces vamos a tener una cantidad enorme de vulnerabilidades posiblemente, pero podemos ir mitigando cada uno de ellos dependiendo si lo permite el alcance. ¿Ok? Eso por allí. También podemos tener el análisis de incidencias, como les comentaba. Vamos a ver si aquí rápidamente podemos ver algo. Ok, vamos aquí. Aquí se hizo una de prueba. El mapita rápidamente de un hallazgo, ¿verdad? Aquí tenemos que fue mitigado. Tenemos la alerta. Y tenemos las evidencias de lo que sucedió en ese evento. Que aquí aparece resuelto y fue asignado. La herramienta también nos permite a nosotros poder analizar un poquito más minucioso. Sí, ya cuando tenemos configurado, yo puedo crear comandos de PowerShell de cierto modo y puedo generar mi propio reporte de interés. Ejemplo, aquí tenemos un reporte donde quiero solamente filtrar con estos códigos de incidencia. ¿Ok? Si yo lo ejecuto, él me va a traer solamente los recursos que tienen que ver con estos controles. Yo puedo parametrizar esa consulta. En este caso le digo que si cumple o no cumple y ya yo puedo exportar este análisis. O sea, esto es un análisis que estoy haciendo en tiempo real de todo lo que está sucediendo en mi infraestructura, aprovechando los recursos de
Defender for Cloud, ¿ok? Puedo también analizar los software que están en cada uno de ellos. Lo vimos por allá de manera más como módulo. Aquí lo podemos ver de manera más personalizado, pero yo puedo ejecutar comandos. Incluso quiero saber desde dónde se están conectando mis dispositivos. Puedo colocar un nombre de usuario específico para ver si ha iniciado sesión en la red o no. Puedo identificar una IP maliciosa si la tengo identificado, a qué recursos intentó. Todo eso lo puedo hacer por acá, totalmente parametrizable, dependiendo de lo que quiera lograr en ese alcance. ¿Ok? A nivel de seguridad o de exposición, tenemos que él nos entrega aquí rápidamente como unos indicadores, un mapa de seguridad, y quería mostrarle lo del mapita de superficie de ataque, que es un entorno de pruebas, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que les mencionaba, la cantidad de dispositivos, cantidad de identidad y los recursos totales que tiene como inventario en la solución, ¿ok? Es un mapita que a veces nos sirve para nuestros manuales o documentación interna. Y cuando tenemos dispositivos implementados, en el caso de Defender for Endpoint, acá vamos a visualizar cada uno de estos recursos, vamos a ver cuál es su nivel, ¿verdad? Cuál es su composición, pero puedo también tener de cierto modo cuáles son sus últimos hallazgos, cuándo fue su último análisis, y puedo tener un inventario de lo que tiene instalado esa estación de trabajo, ¿ok? E incluso puedo, lo que les mencionaba, aislar el dispositivo de la red, ¿ok? O puedo hacer un análisis de antivirus en este momento. O sea, yo desde acá, desde el portal, yo puedo impulsar, hacer un análisis de ese recurso. No tengo que ir a la estación, lo puedo hacer desde acá, y luego acá voy a poder ver la información de ese recurso como tal. Es decir, la herramienta tiene un servicio o un portal bastante completo, bastante administrable, de un seguimiento bastante interesante. Voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que comúnmente nos han hecho llegar o que se hacen de acuerdo a cada uno de estos escenarios, ¿ok? En este caso, Defender for Cloud es un antivirus, como lo dijimos al inicio, prácticamente sí, pero Defender for Cloud es un ecosistema completo para infraestructuras. Ok, Defender for Cloud tiene un costo, sí, estábamos viendo hacer en las diapositivas anteriores, pero va a depender de los diferentes escenarios o servicios que vayamos a adquirir. En el caso de la protección de endpoint, se puede adquirir licencias individuales, o si actualmente tienes alguna licencia como Microsoft 365 E5 o Business Premium, ya tienes acceso a esa protección. Simplemente, si tienes alguna duda, puedes canalizar con el área de Mentum para apoyarte en esa identificación o incluso en esa configuración para que actives esa protección. ¿Ok? En el caso de Defender for Cloud, perdón, en el caso de Defender for Cloud, ¿es lo mismo que Defender for Endpoint o Defender for App? No, también lo vimos en comparativa. Cada uno tiene un alcance diferente a pesar de que todo pertenezca al mismo ecosistema. Si no tengo mi infraestructura en la nube, ¿puedo usar Defender for Cloud? Sí, incluso lo puedes hacer a través de Defender for Cloud o Defender for Endpoint, depende cómo quieras llevar que el alcance. Recordando que Defender for Cloud abarca es una solución integral, y Defender for Endpoint va a habilitar las capacidades avanzadas sobre el recurso donde lo implementé. ¿Ok? Defender for Cloud maneja filtrado el contenido web. Sí, vimos parte de la configuración de lo que se puede filtrar en categorías, pero incluso podemos definir una URL o dirección específica y se filtra sin ningún problema. Totalmente parametrizable, tanto por IP, tanto como por URL, e incluso por hash, e incluso por otro tipo de consentimientos de bloqueo de seguridad. En Defender for Cloud cumple con las normas, sí, las normas ISO, las PCI, las SOC. Defender for Cloud permite cubrir parte de estos alcances o acompañarte en el hallazgo de lo que tienes que completar o corregir para solucionar estos hallazgos. Defender for Cloud puede administrar dispositivos. Sí, o sea, Defender for Cloud, por supuesto, el dispositivo o servidor está insertado en la solución, y de cierto modo, si ahorita cuando estamos viendo uno de los dispositivos de endpoint, podemos ver que teníamos una visualización de aislar el dispositivo, analizar el dispositivo, pero a nivel de antivirus, eh, el inventario de las aplicaciones que están instaladas. Eso ayuda al motor de base de datos para poder identificar esas vulnerabilidades. De cierto modo, tenemos una administración del dispositivo, pero cuando
queremos administrar un dispositivo, normalmente queremos administrar es qué puede hacer o qué no puede hacer el dispositivo, políticas hacia ese dispositivo. Entonces, a nivel de ese alcance, no tenemos ese control a través de Defender for Cloud. El dispositivo pertenece al ecosistema de seguridad de Microsoft, sí, pero para lograr ese control mayor tenemos que activar servicios como Microsoft Intune, ¿sí? Más adelante vamos a estar haciendo presentaciones o capacitaciones de Microsoft Intune para que veamos lo que se puede lograr con esta solución. Pero para la administración del dispositivo como tal, Defender for Cloud no es la solución para administrar o aplicar políticas sobre el dispositivo como tal, ¿sí? Porque es una solución para la protección y análisis de vulnerabilidad del dispositivo. ¿Ok? Si no tengo, si tienen alguna pregunta, podemos hacerla por acá. Y si no, bueno, muchas gracias por participar en la capacitación del día de hoy. Mentum quiere compartir en cada una de estas capacitaciones de las diferentes áreas el conocimiento, la idea, las dudas y las posibilidades de que conozcamos el producto que tengamos o que posiblemente estemos interesados en adquirir este tipo de soluciones. Así que bueno, nuestros canales quedan allí abiertos para cualquier duda que tengan con respecto a esta y otras capacitaciones. Tienen allí los correos en pantalla. Como siempre decimos, tu participación es muy importante para nosotros, la retroalimentación también es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a identificar cuáles son sus intereses y que posiblemente podamos crear capacitaciones de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan con sus dudas. Así que nuevamente, gracias por participar en esta capacitación. Esperemos que haya sido de su agrado y que despierte sus ideas y conocimientos con respecto a este y otros productos que siempre estamos compartiendo con ustedes. También les recordamos que estas grabaciones y estas capacitaciones están colocadas en el canal de YouTube de Mentum. Allí sí pueden volver a ver el video, pueden ubicar cualquier duda o tomar como referencia algunas de las cosas que se visualizaron ayer. Pues muchas gracias por su participación